utilizamos los elementos geométricos para poder graficar, teniendo de datos medidas, claro, en centímetros o en milímetros. Construcciones básicas de triángulos. Construir un triángulo equilátero, conociendo el lado AB. El lado AB, en este caso, mide 6 centímetros, 60 milímetros. Así que lo medimos y lo vamos a poner como base del triángulo, con la regla. Una vez que ya sepamos o ya tengamos este lado, nos vamos a ayudar con el compás. Vamos a coger la medida con el compás de 6 centímetros y vamos a ir trazando arcos desde cada uno de los extremos. Primero desde este y luego al contrario. Vemos que los dos arcos se van a cortar en un mismo punto, que va a ser el vértice opuesto al lado que tenemos dibujado. Vamos a trazar entonces el triángulo uniendo los extremos con dicho punto y vemos que nos sale un triángulo con 3 lados exactamente iguales. Fíjense que en este caso el triángulo equilátero, la característica de sus lados son iguales. Entonces solamente me hace falta tener de dato el valor de un lado y ya sé de los otros dos. En este caso tiene 60 milímetros, que lo pasa a centímetros sería 6 centímetros. Entonces lo que hace es, vuelvo a pasarle acá para que vean con el compás. Lo que hago es trazar una mediatriz. Y vamos a ir trazando. Perdón, la mediatriz, sino que tomo la longitud, el segmento AB, este sería el segmento AB, y tomo el compás y mido de un extremo al otro esos 6 centímetros, y eso es lo que voy haciendo arcos de curvas. Tomo de un lado, del compás apoyo la punta del compás, trazo un arco, después apoyo en el otro extremo del segmento del compás, trazo el segundo arco, ¿sí? Entonces, en la intersección de los dos arcos estaría el vértice de mi triángulo. Desde cada uno de los extremos. Primero desde este y luego al contrario. Vemos que los dos arcos se van a cortar en un mismo punto, que va a ser el vértice opuesto al lado que tenemos dibujado. Vamos a trazar entonces el triángulo uniendo los extremos con dicho punto y vemos que nos sale un triángulo con 3 lados exactamente iguales. Tenemos que enumerarlo. Vamos a poner la nomenclatura. Y ahora vamos a ver la construcción de un triángulo isósceles conociendo los lados. Vemos que hay 2 lados iguales y un lado desigual, que es el que hemos puesto como base, que mide 4 centímetros. Después, ayudados por el compás, cogemos una medida de 5 centímetros, que sería para los lados B y C. Y al igual que hicimos con el equilátero, pues vamos a hacer lo mismo, pero ahora con distinta medida. Trazamos los arcos desde los extremos
Y estos arcos nos van a guiar para saber dónde está exactamente el vértice opuesto al lado A minúscula. Estaríamos hallando el lado A mayúscula. Vértice A mayúscula, perdón. Exactamente igual, ponemos vértices y lados. Veis que los vértices van en mayúscula y los lados van en minúscula. Tercer ejercicio, construye un triángulo isósceles conociendo su base y su altura. Vamos a poner el lado BC como base. Y como es un triángulo isósceles, la altura tiene que estar a la mitad, justamente a la mitad, porque tiene los dos lados exactamente iguales. Luego vamos a hallar la mediatriz de este lado, de BC, para saber dónde se encontraría la altura. La altura es una recta que va en perpendicular hasta el vértice, que sale de este lado. Luego nada, vamos a trazar la recta y nos conviene alargarla. Bien, una vez que la tenemos alargada, vamos a medir los 4 centímetros que nos dice el enunciado que tiene de altura. Ponemos la regla, no os confundáis que es desde el 0, no es desde arriba del todo. Y ese sería el vértice A mayúscula. Lo único que nos quedaría ahora sería unir los extremos del lado BC con ese punto. Vamos a poner los vértices y los lados. El lado opuesto a A mayúscula sería el A minúscula, y por eso es la altura de A. Construcción de un triángulo rectángulo conocidos su hipotenusa y su cateto. Vamos a ver, vamos a situar el cateto de 50. Hay que tener en cuenta algo que nos pone en el enunciado, que es que es un triángulo rectángulo. Quiere decir esto que tiene un ángulo de 90 grados. Luego yo voy a suponer que en uno de los dos lados va a estar ese ángulo de 90 grados. ¿Vale? Lo estoy señalando ahí más fuerte para que veáis que esa es la clave. Es un dato más. Bien. Me dicen que la hipotenusa mide 60 milímetros. Pues voy a cogerla con el compás y desde el otro extremo del cateto, sería un vértice, voy a trazar con esa medida hasta que me corte la perpendicular auxiliar que he trazado. En ese momento ya tengo el vértice que ando buscando y ya puedo trazar el triángulo rectángulo, conociendo el cateto y la hipotenusa. ¿Van entendiendo, chicos, cómo es? Pues, les vuelvo a recordar, para cuando yo tengo un triángulo equilátero, con la medida de un lado, que sería en este caso 6 centímetros, tiene el lado de mi equilátero, entonces con el compás tomo la medida de 6 centímetros y trazo arcos de curva. Si me posiciono en un extremo descendente y luego en el otro, hasta que en la intersección de esos arcos estaría situado el tercer vértice de mi triángulo, ¿sí? Ahí. Eso sería cuando yo tengo un triángulo equilátero, teniendo como dato un lado. También puede ser que yo tenga de datos un lado y la altura. A ver, de un triángulo isósceles, ¿sí? Me puede dar, en este caso tengo de datos tengo dos lados.
Yo cuando es isósceles ya sé que tengo dos lados iguales y un lado distinto, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es tomar uno de los lados como base, que en este caso tomó el lado más corto, de 4 centímetros, y después, fíjense que acá, ¿qué es lo que hace? Mide con el compás 5 centímetros para trazar arcos de curva de un costado, fíjense de un costado, después me posiciono en el otro extremo de mi segmento y trazo mi otro arco de curva y ahí en la intersección estaría el vértice de mi triángulo isósceles, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo el triángulo, con la construcción de ese triángulo. Y después, si yo tengo de datos isósceles teniendo de datos la base y la altura, fíjense que ahí la altura la designa con HA, acá nosotros siempre trabajamos la altura con la letra H, y un lado, en este caso el lado BC de 5 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un segmento de 5 centímetros, después, fíjense que acá ahora tomo el compás, y ¿qué voy a hacer? Como es la altura, voy a trazar la mediatriz de ese segmento. Acuérdense que para trazar la mediatriz, yo lo que tengo que hacer es tomar una amplitud mayor a la mitad del segmento y empezar a hacer arcos. Y fíjense que ahí yo hice 2 arcos de curva y tengo 2 puntos donde se intersectan, serían 2 puntos donde pasa la mediatriz de ese segmento. Y después, por último, lo que hace es, como la altura es de 4 centímetros, yo lo que tengo que hacer es tomar la medida de esos 4 centímetros de esa altura, y después ahí están los 4 centímetros y ahí ubico, sería el puntito sería el vértice de mi triángulo. Entonces ahí yo ya tengo conformado ese triángulo. Y así voy haciendo. Ese ya está. Ahí lo que hace es, generalmente nosotros ponemos y los lados con mayúsculas. Ella usa al revés la simbología. Después tengo un triángulo rectángulo, tengo la hipotenusa y un cateto. Acuérdense que la hipotenusa de un triángulo es la longitud mayor. El lado más largo sería la hipotenusa. Ahí lo que hizo fue tomar el cateto de 5 centímetros, el segmento, y después lo que hace es medir 6 centímetros, porque acuérdense que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto. Fíjense, este es un poquito más complejo, pero no es difícil. Fíjense, vuelvo a pasar ahí esta parte. Que en uno de los dos lados va a estar ese ángulo de 90 grados. ¿Vale? Lo estoy señalando ahí más fuerte para que veáis que esa es la clave. Es un dato más. Bien. Me dicen que la hipotenusa mide 60 milímetros. Pues voy a cogerla con el compás y desde el otro extremo del cateto, sería un vértice, voy a trazar con esa medida hasta que me corte la perpendicular auxiliar que he trazado. En ese momento ya tengo el vértice que ando buscando y ya puedo trazar el triángulo rectángulo, conociendo el cateto y la hipotenusa. Vamos a trazar un triángulo escaleno conociendo la altura y dos lados. Para ello os he dibujado ahí un triángulo que es una figura de análisis donde he puesto los datos en amarillo
y B sería lo que tenemos que hallar. Bien, vamos a poner BC, que es lo que tenemos como dato de 30, que sería la base. El que a nosotros nos quede no va a ser exactamente igual a ese, porque los datos yo os he dibujado un poquito pues como me ha parecido y ya no nos están dando unos datos. Voy a dibujar la altura de A, porque yo no puedo saber exactamente dónde está situada en este momento. Entonces, una vez que mido 30 milímetros en esta recta auxiliar perpendicular, 40, perdón, lo que voy a hacer es trazar una paralela al lado BC, y en algún punto de esa paralela estará el vértice, que eso es lo que voy a averiguar ahora, porque me dan otro lado, me dan el lado AB, y el lado AB me dicen que mide 60. Bien, si yo ya he situado BC, puedo saber perfectamente que el lado AB lo tengo que situar a partir del B, del vértice B. Luego primero voy a coger la medida, voy a hacer centro en B y trazo el arco hasta que me corte con la altura. Dicho punto va a ser el punto A que estaba buscando. Y entonces ya enseguida me sale el cateto B. Ya solo me queda poner los vértices que ya están ABC y la altura, como veis, de ese triángulo, aunque queda fuera del triángulo, es de 4 centímetros. Dibuja un triángulo cuyos lados son AB 55 milímetros, AC 55 milímetros y me dan un ángulo A. Voy a situar primero uno de los dos lados, por ejemplo el AB, y está claro que el vértice del ángulo coincide con el extremo del lado. Luego voy a transportar este ángulo con el compás. Para ello tengo que coger una medida cualquiera de compás, que tampoco sea demasiado pequeñita, trazo el arco y este mismo arco, sin soltar esta abertura de compás, lo voy a trazar desde el punto A. Hago centro en A y me llevo esta misma abertura. Esto es importantísimo. Si cambio la abertura de compás, el ángulo no sale igual. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis en amarillo. Una vez que ya he cogido esta abertura, pues lo que tengo que hacer es medir qué distancia hay. Ahí, desde ahí hasta ahí, que serían, ahora los voy a numerar, los voy a llamar el punto 1 y el punto 2. Y lo llevo al otro lado. Esa misma abertura la llevo ahí. ¿Veis? 1 sería igual a 1' y el 2 le voy a sacar cortando ahí el primer arco y ahí tendría el 2'. He hecho el mismo arco con la misma abertura, el mismo ángulo. Ahora por A voy a pasar el lado AC, lo mido, a ver si bueno, pues le ajusto hasta los 55 milímetros y entonces ahí en el extremo está el vértice C. Lo único que tengo que hacer ahora es unir y ya tendría el ángulo que ando buscando. Bueno, está calladitos. No sé si... sí, es un poco complejo la última parte, pero fíjense que no es tan complicado construir triángulos de acuerdo a los datos que me dan. ¿Sí? Un triángulo isósceles, equilátero y escaleno. ¿Sí? Eso, el tutorial yo lo voy a volver a subir, lo voy a subir al grupo para que ustedes lo vayan mirando con tranquilidad. Así van viendo
haciendo en sus carpetas. Lo que les voy a mostrar ahora, y van a ir haciendo juntos, es cómo trazar el baricentro, el ortocentro de un triángulo, ¿sí? Utilizando el compás. Por eso yo les pedí que tengan a mano los elementos de geometría. Van a necesitar las cuadras y el compás más que nada. Vamos a ir viendo la definición y cómo ir trazando las mediatrices y bisectrices. Entonces, ahí de a poquito ustedes van haciendo en sus carpetas el gráfico, acompañando el video. Serían los puntos notables del triángulo. Rectas y puntos notables del triángulo. Vamos a ver la mediatriz. Por ejemplo, uno de los puntos notables sería el circuncentro, que dice que es el punto de intersección de las tres mediatrices. Yo lo que tengo que hacer es trazar entonces por cada lado de mi triángulo la mediatriz. ¿Qué era la mediatriz? Es la recta perpendicular que corta, o sea, es la recta que corta al segmento en el punto medio, ¿sí? Entonces yo sí o sí voy a tener que trabajar, para hacer el circuncentro, hallar las mediatrices en cada lado de mi triángulo. Entonces, cualquier triángulo ustedes pueden dibujar, puede ser así como está ahí en la imagen, o otra clase de triángulo. No hace falta tener unas medidas, sino que ustedes hagan una figura de tres lados y tienen un triángulo. Van a ir viendo cómo va trazando la mediatriz. ¿Sí? Y el circuncentro. La mediatriz de un lado es la recta perpendicular que divide al lado en dos partes iguales. Luego la mediatriz lo vamos a hacer como ya sabíamos, cogiendo una abertura mayor a la mitad y trazando desde los extremos del lado. Fíjense ahí que para trazar la mediatriz del segmento AB, en este caso tenemos el segmento AB, lo que tengo que hacer es acordarme cómo construir la mediatriz, es tomar el compás y apoyar los segmentos y tomar una longitud mayor a la mitad, ¿sí? Y trazar un arco de curva de un extremo del segmento. Después me posiciono en el otro extremo del segmento y trazo el otro arco de curva sin mover esa amplitud que tomé al comienzo, ¿sí? Vuelvo a mostrarles ahí. Fíjense, ahí tomé una amplitud mayor a la mitad, tracé un arco. Después me posiciono en el otro extremo del segmento y hago otro arco de curva, ¿sí? Fíjense que ahí en la intersección de esas dos curvas tengo dos puntos, un punto y dos puntos, ¿sí? Por ahí va a pasar mi mediatriz. Pero lo primero que hay que hacer es trazar los arcos de curva en cada segmento, ¿sí? Ahora trabajo en el segmento AC del mismo modo que yo trabajé en el segmento AB. Vayan haciendo, hagan eso, yo les voy a, después les voy a ver que me muestren, así que hagan en su apunte, en la hoja que tengan a mano, grafiquen un triángulo y vayan haciendo la mediatriz. Una vez que ustedes de cada segmento del triángulo trazan la mediatriz, después pasen la recta. Por cada dos puntos paso una recta, ¿sí? Tracen las rectas y van a ver que se tienen que cortar. Las tres rectas van a cortar en un punto. Hagan eso. Un ratito lo espero y yo después paso otra vez el video para ver cómo quedó, si les quedó igual o similar a lo que está construyendo ahí la profesora, ¿sí? Vayan haciendo. Yo no salgo de la pantalla porque si salgo ya se va a perder la imagen. Entonces yo después cuando me dicen ya terminaron, entonces yo ahí voy a achicar la pantalla para que ustedes puedan mostrarme. Vayan haciendo. ¿Tienen su elemento de geometría? Yo sí, profe. Bueno. Sí, bueno, profe. Va a costar un poquito, pero no es difícil. Vayan haciendo de a poquito. Si ustedes necesitan, por ejemplo, trabajarlo y es incómodo utilizar el compás, ustedes pueden mover su hoja, pueden girar su hoja e ir haciéndolo
del lado A, C, por ejemplo, giro mi hoja del lado que me resulte más cómodo y va a hacerle lo mismo, ¿sí? Bueno, ahora si yo te en un pizarrón, no lo puedo mover el pizarrón, pero sí puedo mover mi hoja para buscar ¿cómo es? La comodidad en el trabajo. Vayan haciendo, yo me quedo calladito un ratito acá. Profe, ¿Sí? yo no tengo compás, recién mañana lo voy a tener, tengo escuadra nomás. Pero igual lo voy a hacer de borrador. O sea, estoy tomando nota igual. Ah, bueno, bueno. Sí, no hay problema. Profe, Sí, yo tampoco tengo compás, no pude salir a comprar, pero voy a comprar esta semana. bueno. Sí, no, y bueno, aunque yo le había dicho de que vayan teniendo solamente geometría, pero sí es cierto que a veces que uno no puede salir o sale y pasa muy rápido la hora y uno no puede hacer todo en un momento porque o si salía a la mañana, bueno, te da más el tiempo, pero si salí de tarde, hay que salir de medio de siesta ya para hacer las cosas que hay que hacer porque a las 7 se te cierra todo. Compren un compás que no sea muy caro, sí, pero uno Hola Isa, ¿cómo estás? que como por lo menos que no sea flojo en el sentido de arriba, porque nosotros tenemos que manejarnos siempre el compás de la cabecita, así arriba, y ahora después cuando terminemos toda esta actividad le voy a mostrar, porque ahí por ejemplo en el video este está todo computarizado, pero cuando uno en realidad trabaja con el compás, siempre yo tengo que tratar de utilizar la cabecita que tiene para ir viendo, girando, porque el eje está, en este caso el compás tiene una punta, que sería como, no sé, como un alfiler, y yo lo que tengo que ver es que ese compás que yo compré no se me esté abriendo solito, yo quiero tomar una amplitud de 5 centímetros, y yo cuando lo mido y muevo, ya se me va para todo lado y sale otra amplitud, mi circunferencia, por ejemplo, tiene otro diámetro. Entonces, eso lo tengan en cuenta, no hace falta comprar el más caro de todo, porque es decir que no, tampoco mucho nos sirve, sino yo, por ejemplo, compré para los alumnos ese que se le pone el lapicito. Ese, y me funciona bien porque es bastante, se trabaja bastante bien. Y ustedes saben que yo siempre, como igual, al ser igual alumno de secundaria, yo tenía siempre mi cajita donde tenía las reglas, el compás, todo eso, pero después se iban desapareciendo o me rompían la punta del compás. O sea, sacaban ¿cómo es? La punta de metal. Y después de ahí ya empecé, hasta calculadora tenía científica que prestaba, pero después se descomponían. Y bueno, ya la economía nos daba. Es igual que cuando comienza el año tenemos toda la cartuchera abultada y cuando llegamos medio año ya, no, ya quedó flaca ¿cómo es? Mi cartuchera porque por prestar lápiz, billones, que borrador. No todos llevan, pero algunos se devuelven, pero no todos. Tengo que no me doy cuenta, tengo que estar comprando más, pero bueno, no me quejo. Pero bueno, así pasa. A ustedes les va a pasar que van a tener que llevar todo solamente geometría, tener unos cuantos juegos, porque hay chicos en la primaria más que nada que no todos van a poder tener, porque depende del colegio donde estén trabajando, va a ser el nivel económico del alumno. Algunos van a tener y otros no. Yo trabajo en una escuela que no todos tienen. En primer año, generalmente la mayoría tienen acompañamiento de los padres todavía. Después ya en segundo ya se van olvidando y ya los chicos se manejan más solos. Ahora que estamos en la virtualidad se nota mucho la presencia de los tutores, que son los que más exigen que los alumnos, pero bueno, hay situaciones y situaciones. ¿Hicieron los demás ya? ¿Quieren que termine de pasar esta parte para ver si les salió? Sí, profe. Vamos Sí, profe. con la misma abertura. Lo mismo vamos a hacer ahora con AC, abrimos un poquito más para que llegue. Y con la misma medida
Vamos a ON y cortamos. Lo mismo podemos hacer desde B y C. Desde un lado y ahora desde el vértice B trazamos el otro arco. Una vez que tenemos hechos los arcos, lo único que tenemos que hacer es trazar las rectas que van a pasar por ellos y que vemos que se cortan en un punto. Ese punto le vamos a llamar el circuncentro. El circuncentro tiene la propiedad de que circunscribe la circunferencia que tiene ese centro, circunscribe a al triángulo. Luego, si coge. Fíjense que ahí trazó las 3 mediatrices y al pasar la recta se cortan en un punto. Ese punto sería el circuncentro, ¿sí? Y después lo que hace es posicionar el compás desde el circuncentro hacia uno de los vértices y traza la circunferencia, ¿sí? Ese sería el radio. Vuelvo a pasar a mostrarle ahí. Fíjense que ahí, a ver. Ahí, fíjense que ese compás que muestra ahí es la que yo tengo, que tiene el lapicito. Ahí apoya el compás y después traza la circunferencia. Entonces, por eso se llama circuncentro, ¿sí? Esa hagan un ratito, terminen de hacerlo si lo estaban haciendo y fíjense si les sale parecido y me muestran. La idea es que hoy ustedes también hagan su actividad. ¿Sí? ¿Pero une las 3 mediatrices ahí en el medio? ¿Entendí? Sí. Se cortan en un punto las 3. Se cortan. O sea, las 3 al vos proyectar, hacer la recta que corta, o sea, que pase por esos arcos de curva, vamos a tener 3 rectas. Y en este punto donde dice CC, ahí se cortan, en ese punto. Sí o sí se tienen que cortar, si no hallaste mal la mediatriz. Avíseme cuando les sale. Cuando hicieron, me muestran un ratito. Así seguimos con el otro. Así vamos a hacer uno por uno. Porque si yo les muestro ahora el video y después quieren hacer solo, no le va a salir ahora sí. Por lo menos ahora preguntan, va a ir saliendo. Profe, ¿Sí? pregunta. Para que me salga el círculo, el que está en rojo, le tengo que poner desde el punto del medio, ¿verdad? Sí. Ahí donde dice CC, ahí voy a apoyar la punta de metal y tomás la amplitud hasta el vértice. Hasta el vértice C. Sí. Tomás la amplitud y ahí nomás ya girás tu compás y te va a salir la circunferencia. En un rato. Ay, bueno, mira. Te va a tocar los 3 vértices, la A, B y C. ¿Te salió? Lo estoy intentando, profe. Bueno. Profe, ¿será que puedo reproducir otra vez el video? Bueno. Sí, profe, porque yo no entendí que el profe no me sale. Circuncentro. La mediatriz de un lado es la recta perpendicular que divide al lado en 2 partes iguales. Luego la mediatriz lo vamos a hacer como ya sabíamos, cogiendo una abertura mayor a la mitad
y trazando desde los extremos del lado con la misma abertura. Esa parte, chicos, esa parte hicieron, ¿entienden esa parte de la mediatriz? Primero, profe, lo dividimos a la mitad y después cortamos un poco más de la mitad, sería. Claro, o sea, vos tomás el compás y la abertura tiene que ser mayor a la mitad del segmento. Ahí, fíjate, ahí está el compás. Sí. Y ahí lo que hace es abrir el compás y tomar, no, vos a simple vista te das cuenta que es un poquito más de la mitad del segmento. Esa amplitud que tiene tu compás ya no lo toques para después posicionarte en el punto A. Si ahora está en el punto B, tomó una amplitud y lo que hace es hacer un arco de curva. Ahí hizo un arco de curva, ¿viste? Sí. Después tomás, apoyás ahora la punta del compás en el otro extremo del segmento y haces otro arco de curva. Lo vamos a hacer como ya sabíamos, cogiendo una abertura mayor a la mitad. Profe, ¿cuánto tiene que medir el segmento? Trazando desde los extremos. Tiene que ser mayor a la mitad nomás. No te dice, no, vos nomás te fijas. Porque fíjate, yo no te puedo decir ahora cuánto porque cada uno hizo un triángulo más grande, más chico, y yo no sé, no te puedo decir, o sea, vos hiciste tu triángulo, vos fíjate que sea un poquito más que la mitad de tu lado del triángulo. Vos nomás tomás la amplitud del compás, ¿sí? No te dice que, no te da medidas hoy. Ahora sí te dice hacer una mediatriz que tenga amplitud de tantos centímetros, sí, pero a este caso no. O mirás nomás que sea mayor a la mitad. ¿Te salió? Vamos del lado, con la misma abertura. Lo mismo vamos a hacer ahora con... Fíjate que ahí abre el compás para tener más de la mitad. Y con la misma medida vamos a... y cortamos. Lo mismo podemos hacer... yo cambié, o sea, utilicé la misma medida del segmento AB, utilicé para el segmento de AC. Trazamos el otro arco. ¿Y tu triángulo es similar al ortográfico de la profe? No. Rectas que van a pasar por ellos. Vos fíjate que Y que vemos que se cortan. si un lado de tu triángulo es más largo que el otro, te salió, por ejemplo, un triángulo escaleno, 3 lados distintos. No, sí, el triángulo es los 3 lados iguales. Parecido, o sea, no es que construiste, sino que vos hiciste algo similar, o sea, que parece que tiene 3 lados iguales, ¿sí? Bueno, ahí sí puedes... A ver, espera que salgo de acá. Sí, mostrame. A ver, ahí prende la cámara. Evidentemente algo hice mal. Aquí comencé primero. Tanta un poquito, ahí. A ver. Ahí. Yo veo el triángulo, pero no veo tus arcos de curva ahí. Es muy finito Sí, por el lápiz. Sí. Sí, algo hice mal. Por eso quería ver el video de nuevo para corregir y comenzar de nuevo en este triángulo. Ajá. Bueno, vos lo que haces es que no le tomes la misma medida para los tres, sino que vos agarras el compás, tomás un segmento, tomás más de la mitad de tu amplitud y trazar los 2 arcos de curva, ¿sí? Y pasarle ya la recta, así que pase por esos 2 puntos. Después tomás otro segmento, hace otra vez los arcos de curva, trazar la mediatriz, ¿sí? No creo que es mal, te falta pasar las rectas, ¿eh? Pasarle por los 2 puntos tiene que pasar una recta. ¿Pasaste o no? No, la recta no pude pasar porque me confundí porque acá y todos coinciden. Los arcos de curvas, todos coinciden. Por eso. Y no, pero se tiene que tocar un punto, a ver, hacer trazar y un ratito mientras te esperamos. No, bueno. Creo que está mal, fíjate, por eso hay que pasarle por 2 puntos, pasa una recta. Vamos a tener 3 rectas.
y ahí se van a cortar en un punto, se tocan. Profe, ¿le puedo mostrar el mío? ¿Sí? Yo no encuentro dónde se une. Y algo de habrá pasado, a ver. Ahí el de Tamara se tocaron en un punto, ¿sí? Ahora entonces posiciona tu compás en ese punto donde se cortan los tres y toma la amplitud hacia un vértice y ahí trazarse la circunferencia. Hace eso, Aliana. Bueno, profe. Ahí está bien ahí. Ahora te falta la circunferencia, nomás ya terminas. Le muestro el mío, profe. Bueno. Vos tenés 2 micrófonos, que por eso se te acopla. Bueno, pasale viste, 2 arcos, tenés una recta. Cada 2 arcos una recta. Trazale las rectas ahora. Te falta ese, para ver si se tocan. Profe, yo le envié al grupo porque tengo problema con la computadora, la cámara y... Ajá. Ahí no, si pueden mirar. me parece que no está bien tus arcos de curva, se me hace que están muy grandes. A ver, ahí no está mal hecho. No sé cómo hiciste, pero te salen elipses, te salen ahí. O a ver, por eso digo, a ver, a lo mejor porque no se visualiza bien. Ahora pasale a hacer la mediatriz. Bueno, hiciste los arcos de curva, ahora te faltan las 3 rectas. A ver, Laura. ¿Te saliera? No veo las rectas. ¿Ya hiciste la recta? ¿O una nomás yo veo? Prendo el micrófono. Profe, una recta nomás marqué porque no sé cómo marcar la otra. Ah, entonces hay que hacer de nuevo, pero cuando haces para un lado, ya pasale la recta ahí, ¿sí? Porque vos ya te confundiste con las 3 juntas. Sí. Entonces ahí Sí, nomás vos haces la mediatriz, le pasás la recta. Después hacer para el otro lado la mediatriz, le pasás la otra recta. Y ella no te va a confundir. Eso nomás. bueno. Gracias, profe. Bueno. Vamos a ver un poco más. Punto. Ese punto le vamos a llamar el... Viste, ay, no sé cómo era la chica, el nombre de la chica que me mostró hoy. Viste que no son tan, yo lo que veo es que es muy amplio, capaz que le tomaste, si vos la amplitud del compás lo tomaste ya casi cerca del punto C, por eso te dio muy grande el arco de curva. Porque vos tenés que tomar de la A a la C, vos tenés que comenzar acá, y suponete ahí ya es más de la mitad, ¿sí? Entonces ahí nomás voy a trazar un arco de curva acá, me posiciono acá y otro arco de curva, sin mover esa distancia para ese lado, ¿sí? Y después repito el mismo procedimiento para los otros demás lados. Ese capaz que sea tu error. Pero por eso vayan mirando después otra vez el video hasta que les salga. circuncentro. El circuncentro tiene la propiedad de que circunscribe la circunferencia que tiene ese centro. ¿Ese te salió, Aliana, ahí la circunferencia? Sí, profe. Algo. ¿Más o menos te coincide que toca los vértices? Sí, profe. Bueno. Circunscribe a al triángulo. Luego, si cogemos hasta A, hasta B o hasta C, podemos hacer esa circunferencia circunscrita al triángulo. Ese sería circuncentro. Ahora vamos a ver Vamos a ver el incentro, ¿sí?
el incentro, lo que para hacer el incentro, tengo que trazar bisectrices, ¿sí? La bisectriz es la recta que divide a cada ángulo en dos ángulos iguales, o sea, que mide lo mismo. Acá es recta que divide el ángulo en dos partes iguales. Incentro, el lugar donde se encuentran las tres bisectrices, o sea, que para cada ángulo tengo que dar una bisectriz. Es el centro de la circunferencia inscrita dentro del triángulo, es decir, que dentro del triángulo me va a salir la circunferencia ahora, si hago bien. Vamos, miren, presten atención al el trazado de la bisectriz. Vieron que yo en todas las clases les fui mandando al grupo los enlaces para vuelvan a recordar, si por ahí no se acuerdan, vuelvan a recordar cómo trazar una mediatriz, cómo trazar una bisectriz, y después vuelvan a mirar este video, ¿sí? Capaz que porque se están olvidando cómo era el trazado, no les sale ahora. Ver ahora las rectas bisectrices y el incentro. Bueno, la bisectriz es una recta que va a dividir el ángulo en dos partes iguales. Luego ya sabemos cómo se traza, con un arco cualquiera. Tomo una amplitud cualquiera, ¿sí? Y corto, o sea, hago un arco de curva, o sea que corto de un lado al otro. Esa parte hasta ahí, fíjense. Después lo que hago es volver a donde está el arco de curva, de ahí posiciono mi compás otra vez. Quiera, donde corte con los lados del ángulo, vamos trazando a su vez otros dos arcos, desde uno y otro. Y esto ahora... Así tengo que hacer, vuelvo a repetir para que hagan con tranquilidad una bisectriz y después las otras dos. Luego ya sabemos cómo se traza, con un arco cualquiera, donde corte con los lados del ángulo, vamos trazando a su vez otros dos arcos, desde uno y otro. Ahí. Entonces, hagan para un lado y después, para no confundirse como le pasó a Laurita, lo que hacen ustedes desde el vértice, a tomar la regla, claro, se posicionan en el vértice y en el punto acá donde corta el arco de curva, acá hay otro punto, entonces ahí tracen la recta, ¿sí? Tracen una recta larga. Después, acomodo mi hoja, yo puedo acomodar mi hoja para que sea más cómodo para mí, y trazo otra bisectriz en el otro ángulo, este que está arriba, y hago lo mismo, ¿sí? Hago el mismo procedimiento. Tomo una amplitud cualquiera, hago un arco de curva, me vuelvo a posicionar el compás para trazar otro arco de curva donde ahí va a pasar la recta, la semirrecta que divide al ángulo en dos partes iguales. Hagan por parte, vayan haciendo de a poquito. No le avanzo más porque ustedes se están confundiendo, porque acá la profe lo que hace es hacer todas las bisectrices y después le pasan la recta. Si en cambio ustedes hagan una bisectriz, le pasan la recta que divide en dos ángulos iguales. Después recién hago la otra bisectriz. Vayan haciendo de a poquito. Profe, ¿Sí? ¿le muestro? Sí. Espera que voy a salir de acá. Ahí está, muy bien, Laurita. Hacele más largo tu recta, porque se tiene que cortar. Hacele más larguito y ahora trabaja con el otro ángulo. Bueno, gracias.
están haciendo mucho silencio. ¿Se hicieron las bisectrices? Como quisiera, mi amigo, como dijo. Voy a avanzar el video para que vayan viendo. Y esto ahora lo voy a hacer en los 3 ángulos del triángulo. Da lo mismo el ángulo que sea, siempre se traza exactamente igual. El trazado de las rectas lo dejo para el final y así vamos adelantando. Y por último, a ver, trazamos ahí. Y me quedaría el vértice de arriba. El incentro, con que tracemos 2 bisectrices sería suficiente, pero bueno, podemos comprobar que se puede hallar con las 3, o sea que es el mismo punto. Bueno, una vez que tenemos ya los trazados, ya vamos a pasar las rectas bisectrices que van del vértice hasta ese punto que hemos cortado con los 2 arcos. Ponemos las 3 y el incentro tiene la propiedad que es el centro de la circunferencia inscrita, es decir, por dentro. Fíjense que ahí dice que yo puedo trazar 2 bisectrices y ya puedo tener mi incentro. En este caso trazó las 3 bisectrices y fíjense que cortan en un punto. En ese punto sería el incentro. Entonces después fíjense que cuando yo trazo mi circunferencia está dentro del triángulo. Vuelvo a mostrar esa parte. Ponemos las 3 y el incentro tiene la propiedad que es el centro de la circunferencia. Fíjense de dónde midió. Puso el compás, se posicionó donde está la intersección hacia un lado del triángulo. Sí, ese sería ya inscrita, es decir, por dentro. Ese sería mi radio. Desde el centro hacia un lado del triángulo, ahí mido y hago la circunferencia, ¿sí? Trazo la circunferencia. Entonces me quedaría dentro del triángulo. A ver, terminen de hacer ahí. Hagan, si se confunden con los 3, pueden hacer 2 bisectrices. Igual se van a cortar los 2 en un punto. Díganme cualquier cosa, chicos, yo estoy acá. Cualquier cosa de consulta, quiero decir, no cualquier cosa. Profe, ¿Sí? ¿el círculo tiene que quedar siempre en el medio? ¿No tiene que salir de los triángulos? No, tiene que estar, porque eso, o sea, incentro significa que está dentro de la, o sea, dentro del triángulo tiene que estar la circunferencia. Bueno, profe. ¿Te salió afuera? Un poquito. A ver, pero vamos a ver, capaz que faltó algo. Pero el mío no se puede, no le puedo mostrar. Ah, bueno.
Porque está muy feo, te digo. Lo hago, pero no se une, profe. No se une, entonces capaz que no estás haciendo bien la bisectriz. ¿Y trabajaste con 2 o con las 3? ¿No hiciste las 3 bisectrices? Sí o sí se tiene que cortar en un punto, las 3 rectas. Con los 3. Y sí o sí viste que se cortan en un O sea, punto. este me sale más abajo. A vos me está mostrando y creo que yo no veo, porque yo tengo la pantalla completa. A ver. Este de acá abajo me sale más abajo. Ah, sí. Fíjate que acá yo lo que estoy viendo es la parte del arriba, el triángulo, la punta del triángulo. Me parece que ahí tú sale de costado tu bisectriz. Me parece que ese Voy no a hacer está. de vuelta. Sí, pueden hacer ese o si no, hacer otro triángulo y hacerlo de nuevo. Pero a ese porque si se te va encima todo. Parece que no está dividido a la mitad el ángulo. Pero la idea está, o sea, ¿entendiste? ¿También hiciste? Estoy en eso, profe, porque no me sale tampoco. ¿No te sale la bisectriz o no se tocan las mediatrices? No se tocan las mediatrices. La recta, quiero decir, sí. A ver, mostrar. Vamos a ver. A ver, pero ahí, o sea, no. Me parece que está mal hecha la bisectriz. No lo logro ver bien porque la pantalla es chiquita. La mediatriz para mí, la bisectriz, perdón, creo que está mal. Por eso no te dan. Pero tampoco no veo que hayas pasado la recta. Porque no sé qué puede ser que esté mal. Trazaste mal la bisectriz directamente, me parece. A ver, traza un ángulo. Haceme un ángulo y también. Haceme un ángulo y trazame la bisectriz. Mostrame. Vos estás solita, no tenés nadie que te ataje la cámara para que yo pueda ver. No, profe, le hago y le muestro. Bueno. Entonces así vemos si vos estás haciendo en forma correcta el trazado de una bisectriz. Profe, le muestra cómo quedó. ¿Sí? Muy bien. Mira, ¿viste? Justito ahí adentro quedó. Casi. Sí. Escapa, pero salió bien ahora. Este te salió mejor. Sí, ahora compartí, profe, gracias. Bueno. La mediatriz nomás está tu error ahí, entonces, el primero. Sí. Vamos a avanzar en el otro mientras. Después mostrame también. Ese sería, bueno, el incentro del triángulo. Ahí lo vemos. Vamos a ver también las alturas y lo que es el ortocentro. Este se llama ortocentro, es el lugar donde se encuentran las 3 alturas. La altura es la recta que está a 90 grados del lado y llega hasta el vértice, o sea que la recta que pasa por cada lado de mi triángulo tiene que formar un ángulo de 90 grados. Fíjense cómo lo trabaja esto. La altura es una recta. En este caso, esta regla que tiene es una escuadra
pero es como sería una escuadra equilátero, de forma, tiene los tres lados iguales, ¿sí? Nosotros generalmente trabajamos con la otra regla, que sería un escaleno, ¿sí? Tienen los tres lados distintos. Si no entienden de esta manera, ahora les voy a mostrar otro video donde muestra otra forma de trabajar, porque les digo, porque por ahí yo lo que tengo que hacer es tomo un lado de mi triángulo, supónganse que este lado AB, apoyo un cateto, en este caso ustedes apoyen el cateto donde, fíjense, forma el ángulo de 90 grados, sería vieron que el triángulo tiene esa esquinita ustedes tienen que apoyar en ese segmento, y yo lo que tengo que hacer es ir corriendo las cuadras apoyándome sobre ese segmento hasta llegar hasta el vértice opuesto sería. Vamos a ver, fíjense. Recta que está a 90 grados con respecto del lado y llega hasta el vértice opuesto. No tiene por qué quedar siempre dentro del triángulo. En este caso vamos a ver que la altura queda fuera. Luego yo cojo con una escuadra, por ejemplo, y trazo una recta desde el vértice C hasta el lado opuesto C. Como no llega dentro del lado, pues yo alargo esa recta. Lo mismo voy a hacer. Cojo la escuadra, la pongo escuadrada con AC. Lo estoy alargando porque también se me va a salir la altura. Y desde B trazo un ángulo recto. Como veo que voy a tener que alargarlo, pues ya lo alargo directamente, porque el ortocentro me va a quedar fuera. Luego hay que alargar las dos alturas. Ese punto ya sería el ortocentro, pero vamos a comprobar que cuadra con la tercera altura, que sería desde el punto A hasta el lado A. Luego tenemos el ortocentro y tenemos las tres alturas del triángulo. Bueno, fíjense que ahí cuando trazo las alturas de cada lado de mi triángulo, salieron afuera, por eso decía, no necesariamente tiene que estar adentro. Acá en la intersección de estas tres, acá estaría el ortocentro, ¿sí? Entonces creo, me voy a fijar si hay otro video de este que yo tenía, no sé si era ese o no. Ay, este utiliza dos reglas. La segunda línea que vamos a trazar son las alturas. Y esas alturas se van a encontrar en un punto que se llama el ortocentro. Entonces para eso, en la otra mitad de la hoja vamos a trazar un triangulito. No importa las dimensiones, un triangulito lo ocupe gran parte del espacio que tenemos. Y para trazar cada una de las alturas nos vamos a ayudar de una regla, de una escuadra y de unos colores para que se noten de pronto un poco diferentes. Entonces lo que hacemos es que para cada lado, ¿cómo se trazan las alturas? Ubicamos nuestra regla de tal manera que quede sobre la línea que yo tengo, y luego con la ayuda de nuestra escuadra la desplazamos hasta que logremos coincidir con el vértice del otro lado. Vieron, chicos, que ahí tengo una regla común donde yo apoyo sobre un lado de mi triángulo y después sobre esa regla apoyo mi escuadra. Fíjense que ahí justo donde está el dedo del señor, ahí forma un ángulo de 90 grados. Entonces, así yo tengo que ir deslizando esa escuadra sobre la regla hasta yo poder llegar al vértice opuesto. Una vez que yo coincido, o sea, traslado mi escuadra hasta llegar al vértice opuesto, ahí trazo la recta. De este triángulo. Entonces en este caso lo ubicamos hasta que quede más o menos así, y cuando quede totalmente alineado trazamos nuestra linecita, y esta linecita es perpendicular a este lado, forma un ángulo recto, por eso utilizamos nuestra escuadra para que nos ayude, y debe llegar exactamente hasta el vértice del otro lado. Y así hacemos con cada una de ellas. Para que sea más fácil podríamos darle la vuelta a la hoja, para que sea más fácil trabajar. Entonces luego le damos la vuelta a la hojita
ponemos nuestra regla que coincida con nuestro lado. Después de que coincide con nuestro lado, que ubicamos nuestra escuadra, la desplazamos hasta que logremos encontrar el vértice del otro lado. Cuando lo encontremos, ahí trazamos nuestra línea, que debería ser perpendicular a este lado, y luego le damos la vuelta para trazar la otra línea, que es esta que está acá. Entonces la ubicamos para que nos quede más fácil. Le damos la vuelta al libro, ubicamos la regla que coincida con el lado, y con la ayuda de esta reglita, de esta escuadra, entonces la desplazamos hasta que logremos hacerlo coincidir con este que aparece acá. Y eso también tiene que tener un ángulo recto, por eso lo estamos haciendo así. Vieron, chicos, ahí no sé si cuál les parece mejor. Me parece que este es más fácil con la ayuda de otra regla, ¿sí? Entonces ahí vuelvo a mostrarle para que ustedes puedan hacer. De una escuadra y de unos colores para que se noten de pronto un poco diferentes. Entonces lo que hacemos es que para cada lado, ¿cómo se trazan las alturas? Ubicamos nuestra regla de tal manera que quede sobre la línea que yo tengo, y luego con la ayuda de nuestra escuadra la desplazamos hasta que logremos coincidir con el vértice del otro lado de este triángulo. Entonces en este caso lo ubicamos hasta que quede más o menos así, y cuando quede totalmente alineado trazamos nuestra linecita, y esta linecita es perpendicular a este lado, forma un ángulo recto, por eso utilizamos nuestra escuadra para que nos ayude, y debe llegar exactamente hasta el vértice del otro lado. Y así hacemos con cada una de ellas. Para que sea más fácil podríamos darle la vuelta a la hoja, para que sea más fácil trabajar. Entonces luego le damos la vuelta a la hojita, ponemos nuestra regla que coincida con nuestro lado. Después de coincidir con nuestro lado, ubicamos nuestra escuadra, la desplazamos hasta que logremos encontrar el vértice del otro lado. Bueno, ahí les dejo para que ustedes vayan viendo y haciendo ustedes en su carpeta. Me parece que así es más sencillo. Falta este y el otro, nomás ya terminamos, así que no lo voy a dejar hasta muy tarde tampoco. Yo estoy sintiendo frío, no sé si ustedes, pero yo acá adentro siento frío. Capaz que afuera no es tanto. Profe, Sí. este sí lo pude realizar porque Bueno. yo no tenía el compás. Y Sí. con las reglas. Con las reglas sí pude. ¿Pudiste? ¿Te salió? Sí, profe. Bueno, qué Voy a bueno. ver, voy a tratar de mostrarle. Sí. Vuelta, no sé cómo hacer una vuelta.
Profe, no sé cómo se da vuelta la cámara. No se hace desde la cámara o no entiendo mucho. Arriba tiene un circulito arriba. No sé, el mío tiene como una camarita, eso le aprieto y ahí se da vuelta para filmarse, para sacar selfie, algo así. No sé, mi celular tiene 3 cámaras y no sé cuándo usar las 3. Una nomás yo siempre uso. O no sé si es una por el frente, otra para el selfie y el otro no sé para qué hacer. Profe, le mandé al grupo nomás para que se fije. Ah, bueno. Subí Grance, creo que leí, y subí la asistencia en el grupo de WhatsApp. Sí, aparentemente te salió. Está bien. Bueno, profe, gracias. Dele nadie. Suban la asistencia, no se olviden a subir en el grupo de WhatsApp. Si por ahí están teniendo problemas de conectividad o están teniendo poco paquete de datos, suban nomás la asistencia ahí. Yo no les está controlando hasta el final, ustedes sabrán. Cuando lo encontremos, ahí trazamos nuestra línea, que debería ser perpendicular a este lado, y luego le damos la vuelta para trazar la otra línea, que es esta que está acá. Entonces lo ubicamos para que nos quede más fácil. Le damos la vuelta al libro, ubicamos la regla que coincida con el lado, y con la ayuda de esta reglita, de esta escuadra, entonces la desplazamos hasta que logremos hacerlo coincidir con este que aparece acá. Y eso también tiene que tener un ángulo recto, por eso lo estamos haciendo así. Cada altura es una línea que es perpendicular a un lado y que se encuentra con el vértice. Y estas 3 se encuentran exactamente en este punto, que se conoce con el nombre de ortocentro. Esa es nuestra segunda figura. Bueno, así tiene que quedar. O sea, los 3 se cortan en un punto y ese punto donde se cortan se llama ortocentro. Mira, te vamos a seguir mirando el video. Me falta el baricentro. Rectas y puntos notables del triángulo. Mediana es una recta que va desde el vértice. Ahí está. El baricentro, el último. No hay más, chicos, así que no pidan más. El último. Baricentro. Lugar donde se encuentran las medianas. Está situado a 2 tercios del lado y 1 tercio del vértice. Bueno, vamos a simplificar. O sea, yo tengo que hallar las medianas, que son las medianas rectas que van desde el vértice a la mitad del lado opuesto. Es decir, que yo lo que tengo que hacer es hallar el punto medio de cada lado, de cada segmento de mi triángulo, ¿sí? Del lado AB, el punto medio, y después, o sea, la mitad sería el punto medio del lado BC y del lado AC, ¿sí? En este caso podemos utilizar las mediatriz. La mediatriz lo que me dice siempre que es la mediatriz, que divide el segmento en partes iguales. Entonces, yo lo que necesito es la mitad de mi segmento, o sea, saber cuál es la mitad de mi segmento, entonces por eso trabajo con la mediatriz. Ahora, tengan en cuenta que también si yo, por ejemplo, no tengo compás, como una de sus compañeras me dijo, yo puedo medir, o sea, construyo un triángulo y después mido el lado AB. Supónganse que ese lado me da 6 centímetros, entonces la mitad sería 3 y marco donde está 3 centímetros, ¿sí? Mido el lado BC y si me da 9, entonces ahí la mitad sería 4,5 y marco, ¿sí? Esa es una forma de cuando uno no tiene el compás para este caso.
Los anteriores sí o sí los primeros necesitamos compás. A la mitad del lado opuesto. Así que para trazar la mitad de cada lado vamos a recurrir a trazados geométricos. Es decir, lo vamos a hacer desde el vértice a la mitad del lado opuesto. Así que para trazar la mitad de cada lado vamos a recurrir a trazados geométricos. Es decir, lo vamos a hacer con el compás mediante una mediatriz. La mediatriz no va a ser la mediana, no hay que confundirlo. Lo que pasa es que sí nos va a ayudar para determinar cuál es el punto medio de ese lado. Por eso yo os lo estoy haciendo en color verde, pero un trazado muy finito, para que os deis cuenta que es simplemente auxiliar. Lo mismo vamos a hacer con el lado BC. Y bien, una vez que tenemos todos los arcos trazados, ahora ya podemos trazar. Pero lo único que nos vale es el punto que yo estoy dibujando en color así como marrón. Lo otro ya lo podemos hacer desaparecer. Ese es el punto medio, ese es lo que nos vale. Luego, ahora yo voy a sacar una recta que vaya de un vértice al lado opuesto, pero al medio. Lo mismo voy a hacer, bueno, ya tengo la mediana de B, y ahora voy a hacer lo mismo desde el punto C, vértice C, al lado opuesto, a la mitad. Y esa sería la mediana de C. Me quedaría por hacer la mediana de A, que va del vértice al lado opuesto, a la mitad. Donde tendría esto la mediana de A. Donde están cortando las tres medianas es el baricentro, que se denomina con la letra G. Y veis. Fíjense que ahí en este no es tan complicado porque por eso decía, la mediatriz es trabajar con el punto medio del segmento. Si yo no tengo compás, mido y marco el punto medio, la mitad de cada lado de mi triángulo, ¿sí? Y después trazo una recta, un segmento que va desde el vértice a uno de los medios, ¿sí? La mitad. Por ejemplo acá, o si no, sí, de la mitad de uno de mis segmentos al vértice opuesto. Sería C. Del B, fíjese, al vértice B. De la mitad de ese segmento, de la al vértice A. Y ahí fíjense que en este punto donde se corta es el baricentro de ese triángulo. Que está a un tercio del lado. Bueno, esa parte ahí ya no tiene más. Hasta ahí nomás el video, después ya no tiene, o sea que es fondo negro, no sé, como que se le escucha a la profe. Hasta ahí es lo que nosotros vimos que son los puntos notables y cómo construirlos, ¿sí? Vimos que el circuncentro, el ortocentro, el baricentro y el incentro. Por ahí el que más complicado es el ortocentro en cuanto al manejo del uso de los elementos de geometría, los elementos geométricos, ¿sí? Pero bueno, es así, o sea, o sea, por ahí es un poco complejo el tema del uso, el manejo de los elementos, pero no es imposible, ¿sí? Yo voy a pasar ahora los enlaces que estaban viendo y ustedes en el tiempo que tengan pueden ir volviendo a ver para ir haciendo ustedes en su carpeta para aprender a manejarlo, ¿sí? Y aparte que estos son siempre preguntas también del parcial, porque generalmente si ustedes preparan como un contenido triángulos, ustedes aparte de saber la definición, los elementos, las propiedades de ángulos exteriores e interiores de un triángulo, también tienen que saber los puntos notables, o qué son los puntos notables, ¿sí? Porque hay veces que por eso cuando uno prepara un tema hay que prepararlo bien, porque ese tema hay que defenderlo. Si ustedes me dicen la definición y después los elementos y después se quedan ahí y por ahí dicen la propiedad del ángulo interior y nomás, y se les va a hacer preguntas porque falta
faltan temitas dentro de ese contenido que eligieron, ¿sí? Entonces, por eso en el dossier está como las rectas y puntos notables. También tienen el video, por ahí si faltan algunas notaciones que les resulta importante, bueno, entonces ahí en la hoja del dossier, donde están los puntos notables, ustedes le van agregando cositas que ayudan, o sea, para estudiar bien después para la final, ¿sí? Porque generalmente, y bueno, el tema de la construcción, que es complejo, pero no es imposible de hacer, es recordar nomás cómo utilizar, bueno, para hallar, por ejemplo, el baricentro, bueno, trabajo con los puntos medios de cada segmento y lo trazo al vértice opuesto, o sea, así tengo que ir pensando. Y bueno, entonces cada una, por ejemplo, lo que vimos primero era el circuncentro, me parece que era así. Bueno, o sea, entonces ahí que hago circuncentro, es que ya mediana, mediatriz, bisectriz, o sea, yo pienso, o sea, yo no estudio de memoria, porque si yo estudio de memoria, después por ahí me confundo con algo y ya digo todo, cualquier cosita. Entonces siempre hay que estudiar para aprender, ¿sí? Nunca memorizar, porque ustedes van a ser docentes, o sea, no es aprobar por aprobar. Bueno, en la secundaria a lo mejor uno estudia y me entra y me sale, ¿sí? Pero en este caso me tiene que quedar, o sea, pongo un corchito acá y me tiene que quedar porque yo necesito saber para después enseñar, ¿sí? Ustedes van a enseñar después. A ver, tampoco van a, este contenido, bueno, sí, es cierto, yo no les enseño a niños de cuarto grado ni de quinto, pero bueno, ustedes tienen que manejar, o sea, eso siempre les digo yo, el docente debe saber más que el alumno. A lo mejor después, un día de mañana, hacen una especialización o un posgrado, o sea, y pueden enseñar a nivel terciario, universitario, o sea, depende. Bueno, el nivel terciario es lo que se trabaja con el profesorado de nivel primario. Sí, en la universidad no hay, pero bueno, siempre todo lo que se enseña es porque sirve, o sea, ayuda. Nunca voy a enseñar algo que no se trabaje, o sea, no se ocupe. Así que, bueno, siempre les voy diciendo las cositas que se preguntan, o bueno, si ustedes no anotan, pero realmente yo siempre voy diciendo, esto se pregunta mucho en la final, esto, ¿por qué? Porque a veces que yo siempre digo, pero muchas veces el tema es cuando parece que cuando llega el último mes, falta poco, y qué sé yo, hay veces que se ponen y quieren preguntar todo lo que no sé, o todo lo que yo dije, no lo escucharon, y empiezan a preguntar lo mismo que ya había dicho. ¿Por qué? Porque parece lo que se apuran recién, ay, llegué a la final, voy a estudiar ahora. Y bueno, yo clase por clase siempre les voy dando algunas orientaciones para mejorar el estudio, o sea, en cuanto al manejo, ¿sí? Ya sea de la teoría, de las prácticas. Y bueno, yo, por ejemplo, ya no les vieron que no les estoy mandando trabajos prácticos porque yo espero que ustedes se pongan al día con los trabajos anteriores, ¿sí? Tenemos de práctico número 6, me parece, ¿sí o no? 6 o 7, 6. Tienen 6 trabajos prácticos que no todos me lo presentaron, así que aprovechen estas vacaciones, porque yo ahora el miércoles le voy a pasar, si Dios quiere, el temario para el primer parcial, que va a ser virtual, como le había dicho ya en la clase anterior. Y bueno, y les voy a poner de límite para la entrega de todos los trabajos prácticos el primer día que volvamos de las vacaciones, de receso invernal, ¿sí? O sea, para tener tiempo, bueno, tienen 2 semanas, sí, a lo mejor tienen trabajo de otras materias también, más sumado a matemáticas, pero bueno, estamos en el nivel terciario, así que hay que adaptarse al ritmo de estudio y buscar el momento donde yo pueda, además de estudiar, atender a la familia, hacer mis cosas, bueno, todo, hay que un poquito de todo. Así que bueno, lo importante es que están conectados y agradezco siempre que estén conectados. Yo sé que a lo mejor es difícil el tema del paquete de datos y que es caro. Y bueno, es un presupuesto más
que se agrega a sacar fotocopia de apuntes y todo eso. Pero es lo que podemos hacer. No sé qué pasará después de las vacaciones. Bueno, escucharemos lo que pasa, que lo que dice el consejo. Así que, pero sí o sí, el primer parcial va a ser virtual. Eso ya no se va a cambiar, porque, ¿cómo es? Por más que sí, por ahí vuelve a la presencialidad, el tema de las burbujas y todo eso. Aparte que después de la semana, después comenzamos las clases otra vez, hay mesa de examen, así que entonces podemos trabajar un día para el parcial, o sea, no nos va a afectar, porque tampoco, bueno, no se puede, nadie tenemos una certeza de qué va a pasar después de las vacaciones. Tenemos 2 semanas. Hasta el ministro dijo hoy que hay que ver, porque no sé si escuchan, yo no escucho más ya casi, pero justo hoy escuché que dijo de que después que se vuelvan las vacaciones se verá. Eso es lo que dijo, o sea que nos dio una certeza de que vamos a volver en realidad, sino que depende de cómo van los casos, que veo que cada vez hay menos. Hoy creo que había 170, algo así, pero bueno, veremos las vacaciones. Espero que se sepan cuidar la gente y no salgan por estar de vacaciones, no. Y bueno, algunos quieren hacer vida normal, pero realmente hay que cuidarse porque uno nunca sabe. Uno se cuida y igual no pasa, pero bueno, hay que tratar de cuidarse para sentirse, ¿cómo es? Para no sentirse mal después, porque no es que a uno nomás solo le afecta, sino que si uno puede contagiar a los demás y uno puede sentirse mal después por esa persona que contagió. Y bueno, pero por eso le digo, cuídense y si Dios quiere nos vemos el miércoles que viene ya con el tema que tienen que, cómo van a desarrollar el primer parcial para esta asignatura de matemática. Y después nos quedará el segundo más adelante y el recuperatorio de ambos. Por eso yo pongo el recuperatorio último, porque ustedes pueden recuperar el primero, el segundo o ambos, ¿sí? Pero bueno, no les puedo asegurar nada, porque yo lo único que les puedo asegurar es que el primer parcial va a ser virtual. ¿Virtual en qué sentido? O sea, van a grabar. Va a grabar el grupo, va a grabar, yo no les digo reúnanse, sino que, bueno, si cada uno manda su parte, después seguramente que lo van a compaginar. Siempre hay uno que aprende, entiende un poco más y me lo va a enviar. No me va a enviar un video o sea, si son un grupo de 4, me van a mandar, ese grupo me va a mandar un video, me van a enviar 4 videos distintos de ese grupo, sino que me van a tener que compaginar. Por eso les digo, va a llevar un poquito más de tiempo capaz la compaginación, pero el tema es recibir un video de cada grupo, no individual, ¿sí? No sé si ya todos tienen su grupo, porque pasa que algunos van dejando, lastimosamente, bueno, por distintas razones van dejando y bueno, se van quedando compañeros sin grupo o se van quedando de a 2. Entonces fíjense si se pueden agregar, si son 2 y hay otro grupo de 2, júntense y son 4. El tema sí es complejo trabajar en grupos porque no se están conociendo, pero que nunca tuvieron, así habrán tenido clases presenciales, pero por grupo otra vez, o sea, de esa comisión se dieron 2 grupos otra vez. Pero a mí, por ejemplo, yo no llegué a conocerlos yo todo virtual, así que por eso yo siempre le digo, cuando comenzamos la presencialidad y sí, bueno, este año capaz que, no sé, puede ser que sí, volvamos al salón, bueno, pero si va a ser por burbuja, ser por grupo otra vez, pero bueno, por lo menos ya seguramente va a ser un poco mejor el tema de que la clase presencial es lo mejor, para matemática por lo menos, pero bueno, estamos tratando de mejorar, porque eso de la virtualidad es complejo, pero no es difícil. Yo me estoy manejando mejor que el año pasado, como siempre digo, pero bueno, lo importante es que ustedes entiendan, yo por ahí me preocupo porque yo no veo sus caritas, en el sentido de que cuando uno pregunta se entiende y quedan calladitos, o algunos nomás me contesten y otros no sé.
Porque yo cuando estoy en el salón, yo por más que estén calladitos, yo miro las caras y bueno, pues hay algunos que me miran todo atravesado, otros me quedan acá mirando así con cara de que no entendí nada, y bueno, por lo menos mirando las caras uno se da cuenta. Pero en este caso no lo puedo ver, ahora le veo pero Laura entiende. Pero el tema es que yo no, ahora yo sí no puedo, ustedes me ven a mí, pero yo no a ustedes, entonces ahí cuesta más saber, porque siempre son los mismos chicos, por más que yo por ahí pido que participen más, se animen, yo la verdad que no sé si están entendiendo en realidad cómo tendrían que entender, ¿sí? Esa es mi preocupación, porque yo quiero que entiendan y aprendan, no solamente, porque si no, esto no es como hacer un resumen y estudiar a lo último. No, si yo no entiendo ahora, eso me va a costar más después. Y aparte que yo no voy a poder explicar en una clase, ante últimas clases, no voy a poder explicar todo lo que estamos dando, porque es bastante. Sí, a ver, acá, a ver, Cristian, y por ahí lo voy a decir, siempre a él nomás. Pero Cristian era uno de mis alumnos y él estaba en la presencialidad. Y yo estos temas no los vi, Cristian, ¿no es cierto? Yo no di estos temas porque no alcanzó. Pero que dimos todos serían números racionales nomás. Y después ya quedamos ahí. Sí, así fue, profe. Ahora estamos avanzando más del año pasado, sí. Estamos viendo cosas que por ahí no se vio en los años que yo estaba como en el salón. Entonces ahora aprovechen, porque se hace, o sea, estoy dando lo mejor de mí, o bueno, tratando de dar lo mejor de mí, para que ustedes puedan aprender, ¿sí? Entonces aprovechen. Yo, por ejemplo, hoy no estaba muy al 100%, pero bueno, vamos a poner que está al 95% de mi capacidad. Pero tenemos nuestros días, así como cada uno de ustedes también pasan sus días. Pero lo importante es que pude dar la clase y bueno, y trato de hacer lo posible. Pues la próxima, anoten la idea del profesor, una cámara, nada. ¿Cómo es? No sé, tengo que averiguar eso que se apoya para que me enfoque la hoja, para así como muestre los tutoriales. Pero bueno, de a poquito vamos a ir haciendo las cosas. Voy a usar mi aguinaldito ahora para ver si consigo algo similar, para que me pueda ayudar a yo dar mi clase, ¿sí? Tampoco no sé cómo hacer bueno, hay muchas cosas que por ahí yo pienso para ir mejorando la clase, porque bueno, tampoco quiero que digan nada, profe se pasa mostrando tutoriales nomás y bueno, pero bueno, yo les pregunté si les servía, me dijeron que sí, que les Pero sirve. aprendemos más con los tutoriales, profe. Es más fácil. Claro, pero hoy no entendí nada. Porque no entendí nada. Pero voy a ensayarme. Bueno, el último sí. Este me salió fácil. Sí, no fácil. Pero por lo menos ahora ya les voy a mandar el video al grupo, entonces vas mirando otra vez, Natalia, en un momento que tengas ahí libre, mirar, volver a mirar y bueno, eso puedes pausar, poner la pausa y bueno, vas poniendo como muestra ahí, porque ese gustito es lindo porque ahí muestra cómo posicionar el compacto, entonces a poquito va aprendiendo, Natalia. Pero bueno, por lo menos sos sincera y me decís, no entendí. Sí, profe, pero voy a entender. Sí. Bueno, chicos, nos vemos si Dios quiere el miércoles. Cuídense mucho. Chao, nos vemos. Bueno, profe, hasta luego. Chao, buenas noches. Chao, Martín. Chao, chao. Buenas noches, profe. Gracias por el enlace. No pasa nada, profe. Viste que a una media hora después te estaban pidiendo que le ingrese. Por eso era mi tema, ¿viste? Porque yo pongo tutorial y después cuesta después aceptarlo, ya se me junta todo. Sí, y yo justamente estaba hablando con otro delegado por el tema de pedagogía que no tuvimos ayer y ellos tampoco. ¿Qué materia? ¿Con qué profesora? Tamara Luna. Y me estaban diciendo que tengo que avisar a la regente y esto que lo otro. Yo pensé que ya avisaron, o sea, ya sabía la regente, pero creo que era en otra comisión que me dijo. Sí, se hizo una reunión ahí con la rectora y todo eso y
quería que le avisen así cuando ella no se conectaba y esto que lo otro y bueno, pero no sé si avisarle porque veníamos 2 o 3 clases, veníamos bien ya con ella y ayer supuestamente tuvo un problema con su compu y no se pudo conectar y no sé si avisarle, puede ser que sea cierto y no quiero no sé, le trae problemas, ¿ok? Y en verdad era cierto lo que ella dijo. La verdad que yo más vale, ¿cómo te puedo decir? No, porque por ahí después no vale, no opino, porque si no después van a salir, siempre hay comentarios después de la profe dijo tal cosa. Sí. Pero bueno, vos sabrás y hablar con la delegada del otro curso y verán qué hacer. Sí. Lo importante es, mal me cayó el mal, vamos a ver si Dios quiere el miércoles. Chao. Profe. ¿Qué? Profe, le quiero preguntar si por la duda usted le enseña particular. No me da el tiempo, mamita. No me da el tiempo porque yo tengo nivel terciario y secundario. Y también trabajo en el nivel inicial, o sea, para maestra jardinera, así que estoy a full con todo. Yo la virtualidad me ocupa más tiempo que antes de la presencialidad. Antes vos te ibas a cumplir horario, ahora eso no hay horario casi. Pero no, la verdad que no. ¿Decía para vos o para algún? Claro, para mí, porque o sea, entiendo matemática, por el tema de la práctica entiendo, pero el tema es que es mucha información y por ahí a mí se me mezcla todo. Eso me pasa que también si por ahí yo podía, no es ético que yo te enseñe a vos particular. O sea, estamos un poquito acá, pero es la realidad, o sea, tenemos ética también algunos profes. Y yo no te puedo enseñar a vos por más que vos, yo te diga así enseño, porque no. Después van a salir comentarios, si no, a ella le explicó lo que tiene que rendir nomás, ¿viste cómo es esto? Sí. Buscar el profesor, pero hay muchos que no te puedo recomendar uno, pero busca un profesor que te pueda orientar. No hace falta que sea yo, ¿viste? Pero si un profe de matemática va a saber todo este contenido. Sí, profe, yo hice justamente eso. ¿Qué hice? ¿Cómo eran los números racionales? Era que primero no entendía bien y pues después hablé con una profesora que era de mi colegio y ella me explicó y así. Decime quién hacía el más. O sea, yo justamente para no atrasar y todo eso en sus clases, le pedí que me ayude. Y claro, ahora sí me entendí. Ahora puede avanzar ya. ¿Y esta parte entendés? Hoy no entendí, profe, pero ¿sabe por qué? Porque yo no tenía los materiales nomás. O sea, no tuve tiempo para ir a comprar y uno que no tenía la plata. Eso es lo importante, la plata. Y bueno, ahora pues yo subo al grupo y después vos te fijas en un momento libre, no sé. Por eso le pedí que pase los videos, Dan. Sí, ya voy a pasar. Bueno, les dejo entonces. Nos vemos el miércoles. Chao. Gracias, chao. Chao, adiós, profe. Chao.
empieza bien, vos sabés cómo es, no lo dicen, me van a matar, no sé qué hacer. Da una mano, loco, por favor, te pido. ¿Qué hago, boludo? Llama a la policía, man. Loco, yo te dije que llamé, no me dan bola, me dicen que estoy enfermo, pero... ¿Entendés? Nada, loco, ¿me escuchás, loco? Acá. Vos acá, lo distraés, y yo agarro y... Hola, amiguito. ¿Cómo estás, tanto tiempo? Hola, Max. Quería ver cómo estabas. Ayer me asustaste, ¿viste? Ari me dijo que no te habla. Estabas como dormido. Gritabas, pero no podía distinguir qué decías. Me cagué todo, chabón. Eran las 3 de la mañana, ¿viste? Hace tanto que no salís que no te conocimos. Buah. Espero que andes bien. Cuídate. Oye, ir, loco, le quiero poner nomás, estoy re jacú.
Oye, ir, loco, le quiero poner, hermano, estoy re jacú. Oye, ir, loco, le quiero poner, hermano, estoy re jacú. Oye, ir, loco, le quiero poner, hermano, estoy re jacú. Oye, ir, loco, le quiero poner, hermano, estoy re jacú. Oye, ir, loco, le quiero poner, hermano, estoy re jacú.